tenemos la batalla de Salamina. En el año 480 a.C., luego de perder los griegos en la batalla de las Termópilas y de haberse retirado de la batalla de Cabo Artemisio, Temístocles, con toda su flota, le pide a los atenienses que confíen en él, que el oráculo de la Pitia se refería con esa muralla de madera a su flota. Los pone a todos a salvo, cruza hacia la isla de Salamina y deja desamparada por completo el Ática, la ciudad de Atenas, solamente con algunos un poco locos que creyeron que con quedarse en la Acrópolis y a defender desde ahí, donde había antiguamente una muralla de madera, esa iba a ser la solución para poder expulsar a los persas. Nada más lejos de la realidad, los persas venían con una fuerza insuperable en número, no había manera de derrotarlos en el campo, y la idea de Temístocles fue justamente evacuar para pasar a la isla de Salamina y quedarse con la flota y hacerle frente a los persas en la bahía de Salamina. Así es como arranca esta historia en el año 480 a.C. con la primera batalla más importante de la historia de lo que tiene que ver con batallas navales que se libró en la antigua Grecia, griegos versus persas. La armada naval de los griegos, salida de Artemisio, se fue a ruego de los atenienses a fondear en Salamina, con la idea de ganar tiempo para poder sacar del Ática a sus familias y asimismo para deliberar qué hacer, puesto que las tropas del Peloponeso, en lugar de hacer frente en Beocia, se estaban atrincherando en el istmo de Corinto, dejando así totalmente desprotegida el Ática. El hábil Temístocles fue dejando mensajes a los jonios por todo el camino para incentivarlos a cambiar de bando o bien generar desconfianza hacia ellos entre los persas, recordándoles que era por ellos el origen de esta guerra, pues Atenas los había ayudado en la revuelta jónica. Llegados a Atenas, comenzaron la evacuación principalmente hacia Trecén, Egina y Salamina. Allí, más barcos se unieron a la flota griega a las órdenes del espartano Euribíades, pero eran los atenienses quienes contaban con el mayor número de barcos y por lo tanto su comandante, Temístocles, era en realidad quien dirigía a los griegos. Desgarrador momento para los atenienses el tener que escapar con lo mínimo indispensable, no pudiendo siquiera llevarse a sus mascotas. Se cuenta que el perro de Jantipo, padre de Pericles, no pudiendo separarse de su amo, se tiró al mar y cruzó nadando al lado del barco hasta Salamina, donde desfallecido ya en tierra se cayó muerto. Para los tiempos de Plutarco, quien nos cuenta esta anécdota, un monumento al perro seguía erigido allí. La armada de Jerjes, después de contemplar la carnicería, los lacedemonios en las Termópilas, pasó a Histiea, donde se detuvieron 3 días. Luego navegaron por el Euripo y al cabo de otros 3 se hallaron en Fálero, el puerto de Atenas. Las bajas sufridas en las Termópilas y en Artemisio no fueron problema para los persas, pues sumaron tropas griegas de varias ciudades que se fueron uniendo, tanto de camino a Atenas como de las islas. Una parte de su ejército se dirigió a Delfos a saquear el santuario, pero cuando se encontraban al lado del templo de Atenea Pronoia, algo espantó a los persas y se fueron de allí rápido a Beocia. Según los griegos, cayeron desde la cumbre del Parnaso unas piedras que los aplastaron, mientras que del templo salían gritos de guerra y los héroes Fílaco y Autono, vestidos de hoplitas, los ahuyentaron. Sea como sea, los persas no saquearon Delfos.
Mientras tanto, Jerjes, que venía marchando con su ejército por Beocia, después de haber arrasado la ciudad de Tespias y Platea, desamparadas por todos, retirados ya al Peloponeso, llegó a Atenas y comenzó su destrucción. Los persas se apoderaron de la ciudad desierta, encontrando solo unos pocos atenienses, en su mayoría pobres, que faltándoles los medios, no habían podido retirarse a Salamina. Y solo un grupo que consideraban que lo que la Pitia les había anunciado en su oráculo acerca de que la muralla de madera sería inexpugnable significaba que era una antigua empalizada en la Acrópolis y no las naves de Temístocles, se quedaron allí resistiendo a los invasores. Esto que vemos acá, el Partenón, fue construido después de que los atenienses lograron recuperar su ciudad. Pero previamente todo lo que tenemos acá en la Acrópolis fue destruido por los persas. Los persas, fortificándose en el cerro del Areópago, les pusieron sitio y desde allí disparaban contra las empalizadas de la Acrópolis flechas incendiarias. Finalmente, los persas treparon la Acrópolis por el lugar menos pensado y lograron pasar a cuchillo a todos los allí refugiados, saqueando el templo de Atenea y prendiendo fuego la Acrópolis entera. La gran venganza se había cumplido. Jerjes había castigado y tomado la ciudad más poderosa de Grecia. Junto a él se encontraban los Pisistrátidas, atenienses que habían sido desterrados y apoyaban la causa persa, tal y como lo habían hecho de forma fallida 10 años antes en Maratón. Desde Salamina, los atenienses veían a su ciudad ardiendo y al resto de la armada debatía con mucha convicción retirarse a luchar en el istmo de Corinto. Pero Mnesífilo aconsejó a Temístocles que inmediatamente hablase con Euribíades para evitar esto, pues si eso ocurría, ya no habría más patria por la que luchar y el resto de los aliados desertaría poco a poco, siendo imposible permanecer unidos como hasta ahora lo estaban. En asamblea, con todos los generales, Temístocles se anticipó a Euribíades a hablarles y rogarles que permanecieran todos en sus posiciones. El general de Corinto, Adimanto, se opuso duramente e intentó humillarlo, alegando que ya Temístocles no tenía patria por estar Atenas destrozada por Jerjes. El estratego ateniense expuso que la ventaja que tenían ahora se perdería notablemente si se retiraban al istmo, pues el paso en el que se encontraban era estrecho y con sus pocas naves podrían cerrar. Sin embargo, en el istmo lucharían en mar abierto donde la ventaja numérica persa sería devastadora. Y si algo saliese mal, ya tendrían a los persas a las puertas del Peloponeso. Pero dando la batalla en Salamina, con esta ventaja vencerían y no permitirían el paso más allá del Ática, quedando libres Mégara, Egina y Salamina. Y por último, les recordó la promesa del oráculo de Delfos. Viendo que con su gran discurso aún no alcanzaba para convencerlos y Adimanto seguía oponiéndose, añadió que si no presentaban batalla en Salamina, los atenienses seguirían directo a Siris, en Italia, a poblarla y empezar desde cero con su ciudad. Euribíades sabía que sin la flota de Atenas se perdería la causa griega. Por lo tanto, su dictamen fue que se presentase batalla en Salamina. Bueno, arrancando el día, hoy vamos para Salamina, así que lo primero que voy a hacer es subirme al metro para ir desde la estación en la que estoy más cercana, que es Stavros, y voy a ir hasta el Pireo. Para Salamina hay que tomarse el 843 hacia Perama. Acá es donde se compran los tickets. Arriba del barquito para ir a Salamina. La verdad que es muy sencillo llegar acá y el subirse
al barco, sobre todo muy barato, 1.20 sale, así que es genial. Está muy cerquita a Salamina, así que imagino que es por eso. Lo que más me sorprendió es que no había nadie que pague el bus que va desde el Pireo hasta acá. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, ya arrancó a moverse y la verdad que ni me había dado cuenta. Genial. Acá las aguas están muy calmas. Bueno, lo más increíble de este viaje, que para algunos será una tontería solamente cruzar unos metros desde tierra firme hasta una isla, es que justo todo este lugar fue el campo de batalla. O sea que lo estamos haciendo en este preciso momento. Por acá, imagínense toda la flota ateniense. Increíble, chicos. Imagínate ahí un trireme en medio de lo que fue el campo de batalla en este momento. Estas historias me las contaron mis tíos primero cuando era pequeño, todo sobre las guerras médicas. Mi tío Roberto principalmente me habló más de esto, yo me acuerdo. Mi tío Darío también. Lo que para mí era todo un cuento de fantasía pura y nunca pensé que iba a llegar a estar en donde los hechos ocurrieron. Realmente maravilloso estar viviendo esto. Bueno, hemos llegado a Salamina, así que ya estamos del lado en el que estaba la flota ateniense. Todos los atenienses se habían refugiado entre Salamina, Egina y algunos otros lugares en el Peloponeso. Habían dejado paso libre a los persas. Atenas les pertenecía. Si uno ve en el mapa, probablemente era donde estaba toda la flota ateniense, digamos, resguardada de la batalla. Más adelante, hacia donde estoy yendo, es donde posiblemente fue el campo de batalla. Este lugar lo marca como que hay restos de la antigua ciudad de Salamina. Dice Archaeological Site en ese cartel. Hay otro que nos mostraba algo de una torre, de lo que posiblemente haya sido acá, sector amurallado. Bueno, los sitios arqueológicos que marcaba por esta zona que voy a mostrar no son recomendables para ver. Un poquito peligroso, algunos perros no eran muy amistosos. Aguante los gatos. Vamos directamente al campo de batalla y si queda tiempo vamos a ver la Salamina actual, la ciudad, porque por acá está como los suburbios. El campo de batalla obviamente no está cercano a la ciudad. Según lo que nos dice Google Maps, en este lugar sería el puerto antiguo de Salamina. Bueno, y ahora sí, caminando por donde estaba confirmado, según el monumento que acabamos de ver, el antiguo puerto de Salamina. O sea que muy probablemente acá habrá sido el gran despliegue de la flota. Recordemos que era un grupo de muchas polis que estaban colaborando con las tropas. Así que aquí ha sido el puerto. Acabo de ver que la calle que voy a agarrar a continuación se llama Temístocles. Presencia en el campo de batalla de Salamina y ahí está el monumento. Bueno, acá desde el túmulo se puede ver lo que fue el campo de batalla. Debe haber sido terrible estar de este lado, desde Salamina, viendo toda tu ciudad incendiada y saqueada. Debe haber sido desgarradora y a su vez motivante para esa batalla, para decir, vamos a dejar la vida en esto.
en este intento de explicar un poquito mejor todos los acontecimientos de las guerras médicas, y hoy hablando de la batalla de Salamina, me vine a El Pireo. Estoy en un lugar especial porque esta es una plaza que justamente conmemora a este héroe de la batalla de Salamina, que es Temístocles. Estamos en la Temístocles Square, que sería la plaza Temístocles, que tiene su estatua conmemorativa a este héroe de la batalla de Salamina, justamente donde podemos ver a Amy. Y vamos también a visitar los museos marítimos y el Museo Arqueológico del Pireo para comprender un poco más y contar mejor a lujo de detalles lo que ocurrió aquel día en Salamina. Situado en la bahía de Sea, acá ya podemos ver las instalaciones de lo que es el Museo Marítimo de Grecia. El trirreme ateniense era un navío de remos largo, estrecho y ligero, diseñado para ser rápido y maniobrable con el fin de utilizar eficazmente su arma definitiva, el ariete o espolón. El barco tenía 3 bancos de remos a lo largo de cada costado, con capacidad para un total de 170 remeros. Los trirremes eran probablemente insumergibles. Incluso cuando se inundaban y destruían, los restos flotantes permanecían en la superficie del agua. A día de hoy no se ha encontrado ni un solo naufragio de trirreme. Solo en la bahía de Sea, el antiguo astillero ateniense, se han encontrado algunos restos arqueológicos del siglo IV a.C., de los cuales destaca un ojo de mármol para decoración de la proa y un espolón encontrado en Artemisio, ambos exhibidos en el Museo Arqueológico del Pireo. Según Tucídides, los trirremes fueron inventados por el constructor naval corintio Amínocles entre el 700 y 650 a.C. A finales del siglo VI a.C. y en la primera mitad del siglo V a.C., todas las grandes fuerzas navales del Mediterráneo habían adquirido flotas de trirremes. Al parecer, los trirremes medían unos 37 metros de largo y 5,5 metros de ancho, y solo tenían 1 metro de calado cuando estaban completamente tripulados. Se estima que la velocidad media de un trirreme era de 8 millas por hora. A su vez poseían 2 grandes remos de gobierno, uno a cada lado de la popa, manejados por un marinero experimentado, el timonel. La propulsión se lograba mediante 2 mástiles, el mástil principal con una gran vela cuadrada y un mástil más pequeño, más cerca de la proa, llamado acatio, que ayudaba en el gobierno. Durante las batallas navales, los mástiles se arriaban y los remeros se convertían en la única fuente de propulsión durante las maniobras de la embestida. Cada remo era controlado por un remero llamado eretes. También había un flautista a bordo para ayudar a mantener el ritmo de una brazada constante. Todos los remeros eran ciudadanos atenienses libres, altamente entrenados en tácticas de remo. El comandante principal era el trierarco. Una tripulación de 30 marineros adicionales ayudaban al trierarco en la navegación. Por último, la tripulación de combate estaba formada por 10 hoplitas, los epibatai, y 4 arqueros. Se calcula que la tripulación total de un trirreme era de 210 a 216 hombres. Bueno, ahora podemos entender bastante mejor acerca de la batalla de Salamina. Todo lo que hoy en día es el Pireo como ciudad y todo gira alrededor del puerto, pues bien, viene desde aquellos tiempos. Bueno, básicamente todos los talleres de reparación y de construcción de barcos, sobre todo de barcos de guerra, en lo que se especializó la Atenas del siglo V a.C., era acá, en la bahía de Sea. Así que se pueden imaginar, por ejemplo, todos estos barcos que tenemos ahí, pues serían trirremes en aquellos tiempos, pentecónteros, y de este lado estarían todos los talleres ahí donde construían. Realmente estaba abocado exclusivamente toda esta área a eso. Había muchísima gente que trabajaba acá para eso, y por eso que también se empezó a desarrollar el Pireo como una ciudad, con el propulsor de todo esto que fue el querido Temístocles. En 493 a.C., Temístocles, hijo de Neocles, fue elegido arconte de Atenas.
estoy yendo al punto donde Google Maps marca como la tumba de Temístocles. Vamos a ver si eso es cierto. Por lo menos estamos muy cerca del puerto. Es parte del puerto esto, digamos, está al lado. Y vamos a ver si es de verdad una tumba o si es solamente un engaña turistas, engaña filelenos. Y puede que sea en otro lugar la tumba real o el reconocimiento a Temístocles. Fue el primer político que se atrevió a decir a los atenienses que debían volcarse al mar. Según su plan, el puerto de Atenas se trasladaría desde la bahía de Fálero al desierto Pireo, que contaba con 3 puertos naturales. Bueno, comenzamos a rendir homenaje a los grandes cracks de la historia y hoy fue el turno de Temístocles. La fortificación del Pireo, según Tucídides, comenzó ese mismo año. El programa naval se interrumpió durante una década y se reanudó en 482-483 con el descubrimiento de un nuevo yacimiento de plata en las minas de Lagurión, que a sugerencia de Temístocles financió la construcción de una flota de unas 200 trirremes, lo que convirtió a Atenas en la primera potencia naval entre las ciudades-estado griegas. Según Google Maps, acá era su tumba. Según la historia, vamos a corroborarlo más tarde. Ya estando todo el ejército persa reunido en Fálero, Jerjes, sentado en un trono, iba recibiendo a los tiranos de las distintas naciones y oficiales de sus naves, de los cuales destacaban los fenicios, con el rey de Sidón y el de Tiro. El comandante general del ejército persa, Mardonio, iba recolectando los pareceres de cada comandante para decidir si era oportuno presentar batalla naval. Mientras todos consideraban hacerlo, solo Artemisia, la reina de Halicarnaso, se opuso, dando a entender que los griegos eran superiores por mar, que mejor era esperar y enviar parte de la flota al Peloponeso, puesto que los griegos se desesperarían por proteger sus ciudades y se dividirían. Además, no contaban con suministros suficientes para aguantar allí en Salamina. Jerjes recibió con mucho gusto y satisfacción su parecer y prudencia. Ordenó, no obstante, que se atuviese a la mayoría de los votos, dándole a entender que sus tropas antes no habían hecho su deber en los encuentros cerca de Eubea, teniendo blanda la mano por no hallarse el presente. Pero los griegos comenzaban a dividirse. Por un lado, los del Peloponeso, aterrados, queriendo retirarse, y por el otro, los atenienses, queriendo presentar batalla. Además, aquella misma noche comenzó Jerjes a mover su ejército por tierra hacia el Peloponeso, aunque ya habían comenzado los griegos con el bloqueo en el istmo desde que supieron de la muerte de Leónidas en las Termópilas, teniendo al frente como general a Cleómbroto, hijo de Anaxándridas y hermano de Leónidas. Determinaron levantar una muralla que ya estaba lista. Viendo Temístocles que perdía la causa por los votos de los jefes del Peloponeso, despachó secretamente en un barco a Sicino, un criado y mentor de sus hijos, con un mensaje para los persas. Al llegar, este les dijo que iba de parte de Temístocles, general de los atenienses, quien era partidario de los intereses del gran rey, y que los griegos estaban en discordia y determinados a huir muertos de miedo. Por lo tanto, debían aprovechar esta oportunidad para atacar y destruirlos. Los bárbaros dieron crédito a su mensaje y, llegada la medianoche, movieron muchos persas al islote de Psitalea, situado entre Salamina y el continente, para tener allí tropas que durante el combate naval salvasen a los suyos y matasen a los náufragos enemigos. Y además rodearon con toda su armada la isla de Salamina, enviando a los egipcios a cortarles la retirada. Es aquí cuando Heródoto se encarga de recordarnos un oráculo de Basis que decía lo siguiente:
cuando junte la playa consagrada a Artemis, de espada de oro, a la marina Sinosura, con su puente de barcos, el que taló la brillante Atenas con furiosa esperanza, allí se verá extinguido, de mano de la divina justicia, el poderoso Artajo, hijo de la soberbia, quien insultante se cree capaz de poderlo todo, chocando el bronce con el bronce, y con Ares el mar de roja sangre teñirá. Entonces el hijo de Cronos, de resonante voz, y la diosa Victoria felicitarán la libertad de Grecia. Entretanto, llegó de Egina el ateniense Arístides, apodado el Justo, que habiendo sido siempre férreo opositor político de Temístocles y condenado al ostracismo 3 años antes, estaba ahora junto a sus conciudadanos para dar la batalla final. Olvidando pues sus diferencias, Arístides, que traía la noticia del bloqueo al que ya los griegos se sometían y viendo cómo parte de la armada griega pretendía todavía abandonar Salamina, colaboró con Temístocles para informar a los demás generales que por más que quisieran irse, ya no había manera, pues estaban rodeados. La única salida era plantar una vigorosa resistencia. Confirmando las palabras de Arístides, finalmente la armada griega al rayar el alba se preparó para la batalla, dando a los suyos, Temístocles, una arenga histórica. Embarcado ya, se adelantó toda la armada griega y al verlos moverse, los bárbaros encaminaron al punto la proa hacia ellos. Llegamos al área del Monte Galeo, donde estuvo el trono de Jerjes en la batalla de Salamina. Para llegar, la verdad que lo mejor es tomarse un taxi o venir en auto, y te deja, por ejemplo, en este monasterio, que sirve de referencia. Y luego hay que caminar solamente 4 minutos y ya estamos ahí con la mejor vista que tuvo Jerjes en la batalla de Salamina. Hacia allí vamos. Bueno, acá lo encontramos. Realmente es muy fácil de llegar. Pensé que era mucho más difícil. La carretera esta de tierra, vas caminando y de repente se aparece el claro y tenés toda la vista de Salamina, que es impresionante bien lo que se ve. Todavía no lo puedo creer, ni bien lo vi, ya había visto las fotos, pero realmente se ve mucho mejor estando acá en persona y se entiende perfectamente el relato de Heródoto, de cuando cuenta que Jerjes estaba acá mirando la batalla, dando indicaciones, chequeando quién peleaba bien, quién peleaba mal, premiando a unos, castigando a otros. Todo eso cobra sentido con solo estar acá. Realmente la visión que tenía Jerjes es impresionante, que no la tenían los griegos, porque como podemos ver del otro lado, los griegos no tienen esta altura tan cercana en las montañas para poder comunicarse y enviar órdenes. Realmente la posición era sumamente favorable para los persas. Es increíble, la verdad, que hayan perdido esta batalla. Detrás mío está exactamente todo el campo de batalla y desde donde estamos filmando sería la vista que tuvo Jerjes para contemplar lo que ocurría aquel día en Salamina. Todos los barcos, todos los trirremes enfrentándose aquí mismo. Según Heródoto, los persas tenían 1207 barcos que habían venido en un primer momento a la batalla de Artemisio. Pero luego de los temporales, de la batalla misma, de todas las pérdidas que hubo, no se sabe exactamente cuántos fueron los barcos que les quedaron, porque también hubo refuerzos que se sumaron. Por lo tanto, las estimaciones modernas dicen que son alrededor de 700, 800 barcos los que tenía Jerjes disponibles para luchar en este momento en la bahía de Salamina. Se sabe que en cada barco había soldados medos y sacas que estaban ahí solamente para luchar. La tripulación de cada barco era propia de cada nación. Lo que nos dicen es que la flota de los fenicios era de la más destacada, que era la que más experiencia tenía, y sobre todo la de los sidonios.
Cada nación había enviado sus propios jefes, pero a su vez había 4 generales en los cuales tenían distribuida toda la armada persa. Estos 4 jefes eran Ariadines, Prexaspes, Megabaso y Aquemenes. Mientras que de la flota griega se nos cuenta que había aproximadamente 380 trirremes que estarían situados exactamente allí en donde está el puerto antiguo de Salamina. Imaginar que los atenienses estaban de aquel lado con 380 trirremes y de este lado ingresando los persas con sus 700, 800 barcos. Tenemos algunos barcos como para poder visualizar e imaginar cómo se deberían de ver los trirremes, que inclusive eran más pequeños que lo que podemos ver ahí, así que nos sirven un poco para orientarnos. Sobre la descripción de la flota persa en comparación con la griega, lo que podemos decir es que eran barcos más grandes. Tenían una tripulación mayor, se nos dice que era aproximadamente 220 remeros y que tenían entre 30 y 40 soldados dispuestos ahí para luchar. Eran más difíciles de maniobrar, sobre todo en lugares pequeños como lo que les tocaba hacer en este día, y a su vez dependía de lo que estos soldados que estaban arriba de los barcos podían hacer atacando los otros barcos. Sin embargo, del otro lado, los griegos tenían unos barcos más ligeros, más pequeños, que eran mucho más fáciles de maniobrar y a su vez eran realmente unos expertos de esto. Entrenaban diariamente y tenían una capacidad muchísimo mayor, con muchísima más experiencia, abocados 100% a ello. En lugar de tener tantos soldados, tenían menos, tenían aproximadamente 14, que eran los que peleaban, y los demás, los remeros, estaban ahí para maniobrar las naves y tratar de golpearlas con su ariete o espolón. Su estrategia era incrustarlo en la nave con ese golpe y provocar que se inunde el barco de los enemigos. Los griegos además sabían nadar, mientras que los persas, por estar también tan lejos en su territorio nativo del mar, pues no tenían la experiencia tampoco de saber nadar. Muchos perecieron justamente por el motivo de no saber nadar, mientras que los griegos, si algún barco de ellos se hundía, podían cruzar nadando. Nos damos vuelta, así lo miro con ustedes. Según nos cuenta Heródoto, la flota ateniense estaba del flanco izquierdo, que sería en este caso nuestra derecha, pues lo estamos mirando del lado de Jerjes. De ese lado estarían los atenienses luchando enfrente de los fenicios, o sea que los persas tenían a los fenicios en el lado derecho. El flanco izquierdo ateniense contra el flanco derecho de los fenicios. Estaría dándose la batalla en este sector. Y Heródoto nos cuenta, a diferencia de Diodoro Sículo, que Diodoro quizás es el más detallista en este momento de la batalla, de cómo estaban parados unos y otros, aunque ninguno de los dos nos da datos sumamente exactos y precisos. Heródoto dice que los lacedemonios estaban en el flanco derecho, es decir, de este lado mío estarían los lacedemonios luchando, y tiene más sentido que se hayan dividido los liderazgos poniendo a Euribíades con los espartanos del lado derecho, mientras que Temístocles estuviese del flanco izquierdo, cosa de que no se derrumbase la formación teniendo a los dos líderes en cada ala sosteniendo de esta manera la refriega. Lo que nos dice Diodoro en realidad es que los lacedemonios estaban junto con los atenienses. No lo vamos a tomar de esta manera, pero lo vamos a mencionar. En el centro de la armada persa se encontraban los chipriotas, cilicios, panfilios y licios. Mientras que del flanco derecho de los atenienses, es decir, a mi derecha en este momento, además de los lacedemonios, estarían los de Mégara y los de Egina. Estarían cara a cara contra los jonios y los carios. Ellos eran los que menos querían estar en este lugar luchando. Había sido por causa de ellos que toda esta guerra había comenzado en la revuelta jónica. Salamina está allá, esa isla. Y tenemos Egina más allá. Atrás mío, toda la flota persa acá. 600 barcos persas, imagínenselo. Hay algunos allá, imagínenselo, 600 barcos. Y la flota ateniense allá, atrincherada, tratando de evitar la superioridad numérica de los persas. Al ver los persas que los griegos ya se preparaban para la batalla con sus naves, se encaminaron hacia ellos y, ante semejante número, los griegos atinaron a remar hacia atrás o suspender los remos, rehuyendo el abordaje y retirándose de popa hacia la playa. Pero es ahí cuando los de Egina
y los de Atenas atacaron. Y en especial, uno de los capitanes atenienses, llamado Aminias de Palene, embistió contra una nave enemiga clavándole espolón. Y al no poder desprenderlo, todos los demás griegos acudieron a socorrerlos y así comenzó la batalla. Los atenienses, situados en el flanco izquierdo, tenían enfrente a los fenicios, los más experimentados en el mar, mientras que los lacedemonios, situados en el flanco derecho, estaban de frente a los jonios, que si bien algunos peleaban mal adrede y eran apresados, había otros que lo hacían muy ferozmente, como los de Samos, comandados por Teoméstor y Fílaco. Los atenienses y eginetas eran los que más destrozo causaban a las naves persas, peleando de forma ordenada cada uno en su puesto y lugar, contrariamente a los bárbaros, que perdían fácilmente la formación, sobre todo por intentar demostrar toda su fuerza y habilidad, sabiendo que Jerjes, que estaba allí mirando, sentado en su trono desde el monte Egaleo, tomando nota de quiénes se distinguían en la batalla y quiénes no. Eran tantos los barcos del rey que entre los que se retiraban y los que querían ingresar a la batalla se producían choques y muertes entre tanto caos. Sucedió que Artemisia, entre tanta confusión, se halló perseguida por un trireme ateniense comandado por Aminias de Palene, que le iba a dar alcance. No pudiendo retroceder y viéndose obstaculizada por otras naves, tomó la decisión de atacar a la que tenía más cerca, aliada suya, perteneciente al rey Damasitimo de los Calindios, con quien, dicho sea de paso, no tenía una buena amistad. Al embestirla, la echó a pique y de esta forma el trierarco ateniense pensó que su nave era amiga o bien había cambiado de bando y, volviendo la proa, se echó sobre otras embarcaciones enemigas. Tuvo suerte en no ser reconocida, pues entre los atenienses había un pedido de captura importante por ella, pues no toleraban que una mujer le hiciera la guerra a Atenas. Logró Artemisia escaparse del enemigo y no perecer en aquel encuentro. Además, quiso la fortuna que, mirando el rey aquel combate, advirtió que aquella nave embestía contra otra y que al mismo tiempo uno de los que tenía presentes le dijo: ¿No ves, señor, cómo Artemisia combate y echa a fondo una embarcación enemiga? Creyendo que no había duda en ello, entre otras cosas porque de la nave calindia ni un hombre solo se salvó que pudiese acusarla ante el rey. Encolerizado por cómo iba perdiendo la batalla, cuenta Heródoto que Jerjes exclamó: «A mí los hombres se me vuelven mujeres y las mujeres hoy se me hacen hombres». En aquella tan reñida ocasión murió el general Ariabignes, hijo de Darío y hermano de Jerjes. Murieron igualmente otras muchas personalidades de renombre, tanto de los persas como de los medos y demás aliados, pero en ella perecieron muy pocos griegos, porque como estos sabían nadar, si alguna nave se les iba a fondo, los que no habían perecido en la misma acción llegaban a Salamina nadando, mientras que muchos bárbaros, por no saber nadar, morían. Para colmo de males, los fenicios, que eran los mejores, pero se estaban llevando la peor parte, enviaron mensajeros a Jerjes acusando de traidores a los jonios mientras ellos veían destrozadas sus naves luchando valerosamente. En ese momento, justo una nave de Samotracia embistió a una de Atenas dejándola sumergida, y acto seguido una de Egina le dio a la de Samotracia hundiéndola. Pero los samotracios, como bravos tiradores que eran, a fuerza de jabalinas, lograron abatir a los soldados del barco que les había echado a fondo y, subidos a bordo, se apoderaron de ella. Esta hazaña libró de peligro a los jonios, pues viendo Jerjes aquella acción gloriosa, se volvió contra los fenicios lleno de bronca y los mandó a decapitar, para que aprendiesen a no calumniar a hombres de más valor que ellos. En este preciso lugar fue donde vinieron estos fenicios a quejarse de la performance, de cómo estaban luchando los jonios, de que no estaban dándolo todo y que toda la peor parte se la estaban llevando los fenicios. Y es ahí cuando Jerjes decide cortarle la cabeza en este preciso lugar. A esta altura de la batalla ya todo estaba perdido para Jerjes.
Los atenienses y eginetas continuaron haciendo estragos entre la flota persa, destacándose por sobre el resto la comandada por Polícroto de Egina, por supuesto la de Temístocles y también la de Eúmenes de Anagironte, destruyendo tanto a los que presentaban resistencia como a las que huían. Mientras que Adimanto, con sus corintios, parecen haber intentado huir o bien cubrir la retaguardia para no ser rodeados por la flota egipcia que Jerjes había enviado. Pero sea como sea, regresaron para unirse a la batalla. Y respecto a Arístides, aquel que para Heródoto era el mejor hombre del mundo, tomó consigo mucha parte de la infantería ateniense que estaba apostada en las costas de la isla de Salamina y desembarcando en la de Citalea, pasó a cuchillo a cuanto persa allí había. Así, la batalla concluyó con la flota persa retirándose hacia Fálero al reparo del ejército de tierra. Alrededor de 200 barcos persas fueron destruidos o tomados, muriendo probablemente alrededor de 35.000 hombres, mientras que los griegos perdieron 40 barcos y alrededor de 4.000 muertos. Viendo Jerjes las pérdidas y destrozos padecidos, entró en pánico de solo pensar que los griegos tuviesen la idea de dirigirse al Helesponto y destruir el puente que había construido allí para pasar de Asia a Europa. Como maniobra distractoria, comenzó a construir un puente para cruzar a Salamina y así mantener a los griegos en alerta, mientras que su flota se iba retirando de Fálero de camino al Helesponto para garantizarle al rey persa un paso seguro. Las noticias de la toma de Atenas y de la posterior derrota en Salamina llegaron al imperio persa con muy pocos días de diferencia, pasando de una celebración desmesurada a una perturbación absoluta que muy bien fue descrita por el dramaturgo Esquilo en su obra Los persas. Siendo Mardonio quien había inducido a Jerjes a esta expedición y sabedor de que tarde o temprano sería castigado por no completar la conquista, convenció a Jerjes de que lo mejor sería que se retirase y lo dejase a él a cargo de 300.000 hombres para completar la conquista de Grecia. De esta manera, encargó Jerjes el cuidado de sus hijos a Artemisia, conduciéndolos a salvo a Éfeso, mientras él regresaría por tierra con el resto del ejército, dejando a Mardonio en Tesalia a cargo de completar la misión. Informado a los griegos de que se habían hecho las naves enemigas a vela, salieron tras ellas llegando a la isla de Andros. Aquí, discutiendo si convenía o no perseguirlas y cortarles el puente, pregonó la decisión de Euribíades, quien prefirió darle paso libre a los persas antes que se quedaran atrapados en Grecia y generaran mayor destrucción. Aunque los atenienses querían terminar de destruir la flota persa en el mar, Temístocles y Arístides los convencieron de que Euribíades tenía razón. Además, envió de vuelta a Sicino al Ática con un mensaje para Jerjes, garantizándole un retorno seguro. Unos días después, comenzaron la marcha de regreso por donde habían venido.
Es en este momento cuando la flota griega, liderada por Atenas, comienza a castigar a las islas que apoyaron a los persas, empezando por Andros, Caristo y Paros. Nadie quería enfrentarse al poderoso general ateniense vencedor en Salamina. De este modo, Temístocles juntó grandes sumas de dinero para la alianza griega como para sí mismo, algo que le traería problemas un tiempo después. En el siguiente episodio de Campos de Batalla de la Antigüedad, la batalla de Platea se dio en el año 479 a.C. Perfectamente todo el estrecho de Mícala. mientras Jerjes se retiraba para cruzar con el grueso de su ejército por el Helesponto hasta Sardes, dejó a Mardonio para invernar en Tesalia con la idea de invadir el Peloponeso la siguiente primavera. Eligiendo los mejores soldados del imperio, se quedó con los mejores 300.000, entre los cuales se encontraban los inmortales, sin su general Hidarnes. Mientras aún se encontraba Jerjes en Tesalia, llegó un heraldo de parte de Esparta, quienes habiendo consultado al oráculo de Delfos, diciéndoles que debían exigir una satisfacción por la muerte de Leónidas al rey persa y aceptar lo que él les diera, allí se encontraban demandándosela. El espartano le dijo: «A vos, rey de los Medos, piden los lacedemonios en común y los heráclidas de Esparta en particular que les deis la satisfacción correspondiente por haberles matado a su rey, que defendía a Grecia». Dio Jerjes una gran carcajada y después de un buen rato, apuntando con el dedo a Mardonio, que estaba allí a su lado, Mardonio le dijo: «Les dará sin duda alguna la satisfacción que les corresponda». Y así se fue Jerjes, con el resto de su ejército completamente diezmado por el hambre y las enfermedades, tomándoles 45 días en cruzar Anatolia, pero confiando en que al año siguiente esos espartanos insolentes tendrían su merecido. Lo que Jerjes no sabía era que los griegos seguirían unidos y ahora más que nunca para expulsar definitivamente a los persas de la Hélade, y en 2 batallas libradas el mismo día. No te pierdas el próximo episodio de Campos de Batalla de la Antigüedad, donde tuve el honor de recorrer los campos de Platea y el estrecho de Mícala, para dar cierre a esta tremenda guerra librada entre persas y griegos que marcó a toda la humanidad. Bueno, me vine a Eritras, ahí con el monte Cisterón de fondo, para ver dónde fue la batalla de Platea. Platea está para aquel lado. En el año 479 a.C., a la par que se estaba luchando la batalla de Platea, se estaba luchando también la batalla de Mícala. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y compartir con más gente apasionada por la historia antigua y sobre todo de Grecia. Muchísimas gracias por ver este video. Bueno, y en todo mi relato de este video acerca de la batalla de Salamina, me he basado en el libro de Heródoto. Este busto se encuentra en el Ágora de Atenas. Estamos más precisamente en la Stoa de Átalo, que es un museo. Bueno, con este video lo que quería lograr era mostrar un campo de batalla de la antigüedad que marcó un antes y un después. Rendir homenaje a estos grandes héroes que participaron de ella. Cambiaron el mundo. Si Grecia hubiese estado sometida al imperio persa, que eran completamente dos cosas opuestas, es muy probable que cómo hubiese seguido el mundo hubiese sido distinto. Tanto la de Maratón, la de Salamina, Termópilas, Platea, fueron acontecimientos súper importantes que creo yo determinaron cómo continuó siendo la civilización quizás de Occidente o del mundo en general. Personas tan importantes como Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los que vinieron después. Lo que logró el haber triunfado en Salamina fue
parar el avance persa, dar lugar a que Grecia pueda triunfar desde todo lo que estaba consiguiendo a nivel intelectual, a nivel libertad, con la democracia y todas las cosas que después posteriormente se fueron desarrollando y que hoy en día tenemos de base a todo lo que estos genios de la antigüedad, de estos años, les debemos. Estar hoy acá, en donde sucedió esta batalla, imaginarlo cómo pudo haber sido mirándolo desde acá, es impresionante. Creo que está interesante que puedan verlo, cómo es hoy en día ese lugar donde hace 2500 años sucedió un hecho heroico importantísimo para toda la humanidad. Así que eso es lo que quería mostrar. Fueron una de las primeras veces que se unificó toda Grecia por una causa común. Cada una de las polis individualmente estaban siendo unas potencias, pero no estaban unidas, estaban peleándose siempre entre sí. Y la causa de la invasión persa logró unificar a toda Grecia, al menos por un tiempo, y mostrar de lo que eran capaces los griegos. Es uno de los éxitos que tuvo Salamina, posteriormente Platea, donde fue la batalla definitiva. Y bueno, sí, para cerrar el video, tomando unos mates acá, disfrutando. Y desde este lugar tenemos una visión perfecta del campo de batalla.